Hace mucho tiempo, gracias a los avances de la navegación, dieron lugar a exploraciones, conquistas y colonizaciones. Con la llegada de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1942, se produjo bruscamente el proceso de desarrollo histórico y social de las culturas mesoamericanas. En 1502, en el centro de una de las más poderosas naciones, Tenochtitlan, un nuevo emperador subía al trono. Su nombre era Moctezuma Xocoyotzin II. Este imperio mexica se consideraba como la generación del quinto sol. Los aztecas creían que la generación del quinto sol sería destruida en un periodo con factor de 52 años, debido a que su dios Quetzalcóatl retornaría con algunos dioses para juzgarlos. Según la profecía, los dioses vendrían del este, con figuras de hombres blancos y barbados. Su llegada sería previamente anunciada por eventos catastróficos o incomprensibles. Los dioses los abandonarían, por lo que perderían todas las guerras que llevaran a cabo. No obstante, como anunciaba la profecía, comenzaron a ocurrir eventos que marcarían el fin de la generación del quinto sol. Los mexicas perdieron por primera vez una guerra. Los tarascos los derrotaron en 3 batallas. El avistamiento de una espiga de fuego en el cielo, un cometa. Un incendio sin causa aparente en el templo del dios Huitzilopochtli. Un rayo que cayó sobre el templo del dios Xiuhtecuhtli sin que se escuchara un trueno. Una lluvia de estrellas que se movían del oeste hacia el este. Una marejada atípica en el lago de Texcoco que inundó Tenochtitlan. Aparición de un espíritu que decía: hijos míos, tenemos que irnos, ¿a dónde los llevaré? Los españoles llegaron a México en 1519, coincidiendo con el año caña del calendario azteca, por lo que los mexicas creyeron que era el nuevo retorno de Quetzalcóatl y los dioses. Las primeras expediciones organizadas por los españoles al actual territorio de México se iniciaron con la partida desde Cuba hacia las costas mexicanas, como fue el caso de nuestra primera expedición. Llevados por el deseo de la exploración hacia un nuevo territorio, se realizó la primera expedición organizada por Diego Velázquez hacia lo que ahora son tierras mexicanas, tarea que le fue encomendada a Francisco Hernández de Córdoba en febrero de 1517, arribando así a Islas Mujeres y posteriormente a Cabo Catoche, ambas en las costas de Yucatán, en donde hubo sangrientas batallas entre los nativos y los españoles, dando como resultado la caída de Francisco Hernández de Córdoba, dejándolo herido a tal punto que ordenó el regreso a Cuba, donde días después murió. La segunda expedición partió de Cuba en abril de 1518, saliendo al mando de Juan de Grijalva, incursionó de Cozumel a la laguna de Tamiagua. Estas expediciones sirvieron para obtener información acerca de los pueblos que habitaban las costas y tierra adentro. Diego Velázquez se dio a la tarea de realizar una tercera expedición, de la cual partió de Cuba en 1519, pero al oír las noticias contadas por los exploradores sobre las abundantes riquezas, despertaron la codicia de los hombres, como Hernán Cortés, quien se propuso a conquistar a los fabulosos reinos descritos por sus compañeros. Esta flota, comandada por Hernán Cortés, siguió prácticamente la ruta de sus antecesores. Llegó a Cozumel. Ahí descubrieron entre los indígenas a 2 españoles que habían naufragado en un viaje anterior. A Jerónimo de Aguilar, incorporándose a la expedición como intérprete, y Gonzalo Guerrero, quien se negó a ser intérprete ya que había contraído nupcias con una princesa indígena y ya tenían varios hijos. Prosiguiendo así su recorrido, llegó a Islas Mujeres, llegó a un lugar llamado Cencla, en el actual estado de Tabasco, donde sostuvo una batalla con los indígenas de aquel lugar, derrotándolos y recibiendo como tributo de guerra a 200 doncellas, entre ellas a una joven de nombre Malinali Tepenepatl, mejor conocida como la Malinche, que serviría de intérprete a los españoles por su conocimiento en el idioma náhuatl y maya. Siguiendo así por Cabo Catoche, Champotón, la desembocadura del río Grijalva, hasta llegar a la isla de San Juan de Ulúa, donde emisarios de Moctezuma Xocoyotzin le entregaron exquisitos regalos que contenían oro. Al ver esto, Hernán Cortés aumentó su avaricia, dando una orden atroz para su tripulación, el de hundir las naves, obligándolos a seguirle hacia tierras altas de Mesoamérica. Fundación de lo que ahora es Veracruz.
Hernán Cortés prodigió su avance y fundó la Villarrica de la Veracruz. De esta manera consigue independizarse de Diego Velázquez, quien esperaba que regresara. Alianza Tlaxcalteca contra Mexicas. Cortés se interesó por los pueblos de los lugares que él llegaba descubriendo, así entre ellos el descontento de algunos por estar sometidos y obligados a pagar tributo a la Triple Alianza, formada por los señoríos de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. En 1519, Cortés, aprovechando el descontento, formó alianzas con los pueblos descontentos, los totonacas de Zempoala y después con el señorío de Tlaxcala, enemigos de los mexicas. Posteriormente, durante la ausencia de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando y dirigió un ataque preventivo contra muchos de los nobles aztecas en el Templo Mayor, matando a decenas o cientos de ellos. Poco después, los aztecas asediaron el palacio donde se encontraban los españoles y prisionero el emperador Moctezuma II. Hernán Cortés ordenó a Moctezuma hablar en un intento para sofocar el violento tumulto. Moctezuma II se asomó a la azotea de su palacio, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador azteca con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente. El emperador sufrió una conmoción cerebral. Moctezuma murió unos días más tarde, ya que sea de sus heridas o asesinado por los españoles, eso se desconoce. Cuitláhuac, nuevo jefe de los mexicas, y Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma y señor de Tlatelolco, dirigieron la rebelión contra los españoles. Ante esta situación, Cortés intentó salir de la ciudad y establecerse en territorio tlaxcalteca, pero la noche del 30 de junio de 1520 fue sorprendido y derrotado por los mexicas. Murieron 400 españoles y más de 4,000 indígenas aliados. Al regreso de Hernán Cortés le informan lo sucedido y él se sentó bajo un gran árbol de ahuehuete en Popocla y lloró junto con la Malinche por la pérdida de sus hombres y la mayor parte de las riquezas que había adquirido. Los españoles tardaron un año en recuperarse. Con las naves de Narváez fueron por caballos, cañones, pólvora y por más soldados. Mientras tanto, los mexicas tuvieron serios problemas para reagruparse. Tenochtitlan fue rehabilitada y Cuitláhuac fue nombrado nuevo Tlatoani. Todos los prisioneros de la Noche Triste fueron sacrificados. Sin embargo, se desató una epidemia de viruela en la ciudad, lo que causó muchas muertes y una gran confusión, pues no conocían esta enfermedad. Cuitláhuac y Tlatoani de Tlacopan murieron de viruela. Al morir Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue nombrado Tlatoani de los mexicas. Tenochtitlan fue quedando sitiada por la invasión y la incomunicación con sus alrededores, al norte por Alvarado, al este por Cristóbal de Olí, al oeste por Sandoval y en el sur por Cortés. Solicitaron la rendición de Tenochtitlan, pero Cuauhtémoc se negó. Entonces empezaron las batallas, prácticamente a cada hora, de día y de noche. Fueron 93 días de sitio. Las crónicas indican que los mexicas comían raíces, bebían agua del lago y dormían entre los muertos, pero jamás se rendían. Toma de la Gran Tenochtitlan y conquista definitiva. Posteriormente, en 1521, se logró conquistar toda la ciudad de México Tenochtitlan, tras capturar a su emperador, al cual le impregnaron los pies con aceite y le prendieron fuego junto con su primo Teclepaquetzaltzin, para que dijeran dónde estaba el resto del tesoro de Moctezuma II. Aunque existen versiones que aseguran que Cuauhtémoc no dijo nada, se dice que un total de 80,000 pesos de oro fundido en lingotes fue lo recuperado del tesoro de Moctezuma, según registró el tesorero enviado por el rey.
Además, los españoles se llevaron el quinto real, que fueron 16,000 pesos en lingotes de oro, más ídolos, penachos, animales vivos, esclavos y cuanto pudieron llevarse en 3 carabelas. Hernán Cortés siguió enviando grupos de conquistadores e indígenas aliados al resto de los territorios. Ejemplos de ello fueron Cristóbal de Olid, que logró la anexión de la zona occidente en 1522, Nuño de Guzmán, que conquistó Jalisco, Tepic y Sinaloa en 1532. El hijo de Francisco Montejo dominó 16 de los 17 señoríos mayas. El último permaneció independiente y aislado en la selva hasta 1697, cuando finalmente fue conquistado. Después de la conquista militar, tenía que llevarse a cabo una conquista espiritual para evitar rebeliones y dar paso a la civilización. En 1523, Fray Pedro de Gante inició la evangelización de México. También llegaron otros franciscanos como Fray Juan de Zumárraga, quien se caracterizó por la defensa de los indios. Aunque la evangelización en términos generales se llevó a cabo con violencia y a la fuerza, se derribaron templos y se sepultaron los símbolos religiosos de los mexicas y sobre ellos se construyeron iglesias. La conquista de México representó la clave para España y algunos países europeos para poder dominar el viejo mundo. Fue una guerra sangrienta y despiadada en su inicio, luego un sometimiento brutal a la religión católica y a la imposición de una cultura, lenguaje y costumbres ajenas a los pueblos indígenas. Todo esto con el fin de saquear los recursos naturales y explotar a los habitantes conquistados. Aunque en la actualidad México conserve la cultura que le fue impuesta, aún existen vestigios y lenguas que eran y son parte de nuestra identidad.